Bueno, el ecosistema de tecnológico de México está en fuego. Creo que no es una sorpresa para nadie en este panel. Kavak se convirtió en el primer unicornio de México en octubre del año pasado. Solo 7 meses después, Bitso se convirtió en el segundo. Ayer Yalo, quien está con nosotros hoy en día, acaba de subir una ronda gigante. No pasa una semana en la que no veo otro anuncio del sector tecnológico sobre otro financiamiento masivo. Lo más impresionante es que México ha logrado todo este éxito en medio de una pandemia mundial y una crisis financiera mundial. Si así es, lo malo en México, no puedo esperar para el bueno. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay muchas cosas interesantes en el ecosistema tecnológico de México. El talento, la inversión, la oportunidad de mercado. El plan de hoy es hablar sobre las oportunidades, tendencias y desafíos que enfrentamos en 2021 para ambos emprendedores e inversores. Contamos con un maravilloso panel de invitados que son expertos en el lado emprendedor o inversor. Si bien la mayoría de ustedes no necesitan presentación, vamos a la primera pregunta. El ecosistema emprendedor de América Latina está prosperando. ¿Cómo llegamos a este punto? Francisco, si nos puedes ayudar con la primera respuesta y vamos uno por uno después de ti. Sí, claro, gracias. No, primero, gracias por la invitación. Yo creo que gran panel aquí, muchas caras que representan lo que es el futuro del país y ojalá todos fungamos como, de alguna forma, como inspiración de lo que va a pasar en los próximos años para los emprendedores que hoy todavía como tal, sus emprendimientos están por nacer, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso de años. Si en mi cabeza, yo creo que si lo regresamos, hay varias fuentes, pero todo arranca desde hace casi 30 años con el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Se abrieron las fronteras con Estados Unidos y eso lo que provocó fue también mucha migración también de futuro talento nacional a Estados Unidos, que después de ciertos años, algunos de ellos regresaron, o inclusive gente de otros lugares, como en tu caso, vinieron a México con mucha mayor flexibilidad, de lo contrario. Y eso ha creado como una colisión entre ambos países, que al final del día ha generado una intimidad y una cercanía con foros mucho más avanzados como Silicon Valley. Si a eso le ponemos que además la globalización, la nube y otro tipo de retos han pasado, creo que tienes toda esta combinación de talento, capital y oportunidad que se está empezando a desarrollar a una velocidad muy potente. Y el hecho es que ya no necesariamente tienes que ir a fondear tu gran idea tan solo en México, la puedes hacer en varios lugares, pero eso también lo que está empezando a provocar es que en mismo México se empiezan a dar cuenta que quizás este es un vehículo de inversión y de oportunidad que en el pasado no era considerado, ¿no? A lo mejor antes era una inversión alternativa, una inversión de altísimo riesgo, y hoy es la forma quizás más potente de poner tu lugar en un lugar seguro, porque tú apuestas a un emprendedor, a una oportunidad, a un equipo, y eso ha sido un inicio, ¿verdad? Y de alguna forma hemos tenido que romper cierto tipo de cosas. Yo creo que, como lo mencionas, este tipo de historias no solo son éxitos para los emprendedores, son éxitos para los inversionistas, para las personas que están en ese grupo. Y cuando tienes esos éxitos, generas como más motivación o volteas el foco a ver que sí se puede hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, nosotros siempre celebramos cuando vemos una noticia de esas, porque sabemos que inmediatamente eso significa cosas buenas para nosotros, significa más atención, los Big Tech voltean más a México. Entonces, creo que estamos en un punto donde manteniendo este momentum, no me imagino qué va a pasar en los próximos 2, 3 años, pero va a ser algo muy emocionante. Genial. Fernando. Gracias, Courtney, y un gusto estar con ustedes, tan buenos y admirados amigos, y con este foro. A ver, Francisco lo dice muy claro, esto es un proceso que ha ido como compounding durante muchos años, y es el esfuerzo agregado de mucha gente que ha tenido una visión de largo plazo. Yo cuando observo, como decía Francisco, estas rondas, y como decías tú al inicio, Courtney, estas rondas que se anuncian cada semana, me parece que tenemos que repasar que esto es un juego de largo plazo y que no nos podemos perder en el hype, sino recordar
aquí estamos creando valor y transformando vidas en largo plazo mediante mejores empresas. Las empresas, y aquí tomo una frase de Endeavor de muchos años, queremos construir las empresas que serán las grandes empresas de Latinoamérica de los siguientes 50 años. Y lo que entusiasma hoy día no es solo un anuncio de ronda, no es un falso escaparate de unicornios y de hype, estamos logrando crear productos y servicios que transforman, que transforman vidas, que llevan mejores soluciones al mercado con propuestas de valor que capturan mucho valor. Y a mí eso es lo que más me entusiasma. Los cimientos son sólidos, esto va a continuar en el largo plazo y genera empleos, genera bienestar, genera valor, genera utilidades. Entonces, muy prometedor, muy entusiasta, y tenemos que mantener como steady hand, como mucha paciencia, y ahora más adelante hablaremos de qué hace falta, pero es muy como prometedor, entusiasma mucho lo que está pasando, y reconocemos que es el esfuerzo de muchísima gente con mucha disciplina y mucha consistencia durante mucho tiempo. Creo que es un buen punto que no solo es hype, ¿no? Es como las empresas están trayendo muchas propuestas de valor. Es un buen punto. Javier está hablando de trayendo valor. Cuéntanos tu opinión. Sí, bueno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias por la invitación y el tiempo. Creo que no voy a repetir, pero estoy 100% de acuerdo con lo que se ha dicho. El punto que estamos viendo de valor también, que permite Latinoamérica, que permite México y mercados emergentes en general, es imaginar un futuro que no dependa de tecnología legacy que se ha quedado atrasada. Y creo que a veces esa falta de infraestructura digital es nuestra mayor oportunidad. Y eso se está dando cuenta el mundo, ¿no? O sea, cuando vemos inversionistas entrando a México, cuando vemos el ímpetu que está teniendo y el momentum, es porque empiezan a notar que innovar aquí se puede dar de una manera más acelerada y que los cambios que podamos hacer van a tener impacto en todo el mundo. Entonces, creo que esa sería la parte que agregaría yo. Si hoy pensamos en las soluciones de pago más avanzadas, no necesariamente están en Estados Unidos, están en mercados emergentes, está en China, digamos, con WeChat, está también en Kenia con la solución de M-Pesa, que tú puedes ir caminando en la calle y mandando un mensajito de texto le mandas dinero a cualquier persona. Y creo que eso es lo que tiene México en esa parte, ¿no? Por un lado, creo que la falta de infraestructura digital provee una oportunidad para estas startups de apalancar y crecer de manera acelerada. También industrias muy enormes, y eso es territorio increíble para los emprendimientos. Entonces, estamos en un punto crítico y creo que los que estamos acá lo venimos diciendo ya por varios años, pero finalmente el mundo ya se dio cuenta y estamos viendo el resultado de ello. Sí, creo que las oportunidades en el mercado no existen en otros lugares. No solo está atrayendo mexicanos de regresar de cualquier lado, mexicanos adentro de México de innovar, pero también muchos extranjeros. Conozco muchísimos que están saliendo de Silicon Valley y entrando a México de lanzar acá. Es la verdad, no es mentira, conozco sus nombres. Sí diría que FinTech está en fuego, pero no solo FinTech, hay muchas otras oportunidades también que son como conectados a FinTech o relacionados a completamente otra industria. Pero las oportunidades que hay acá, literal, no los veas en Estados Unidos. Entonces, por eso también están atrayendo como mucho talento de afuera. Vicente, tú tienes un muy buen punto de vista, tú has manejado Endeavor por mucho tiempo. ¿Cómo el ambiente ha cambiado y qué como base teníamos que está permitiéndonos de tener este crecimiento ahora? A ver, coincido plenamente con esta perspectiva de para entender el presente hay que voltear al pasado. No es una obra de magia, no es un momento mágico que cae de la nada. A ver, llevamos gente, si Fer es testigo de esto,
Llevamos más de 2 décadas trabajando para que esto suceda, ¿no? Y cuando tú recuerdas, creo que es bien importante recordar qué había antes. Si tú recuerdas la primera década de los años 2000, ¿cuál era el ecosistema de emprendimiento en México? Cero tecnología, era retail, food and beverage, family businesses, mucho con un tinte masculino, había muy pocas mujeres en el ecosistema. Las universidades solo producían gerentes y futuros directores, no hablaban de emprendimiento, política pública nula, industria de venture capital prácticamente en sus inicios. Y entonces yo trabajé mucho en las últimas semanas en recordar cuáles pudieran ser estos hitos que permitan explicar el día de hoy, que son muchos, pero a mí me gusta resaltar varias cosas. Una, creo que el nacimiento, o sea, que México fue muy decepcionante en el sector de tecnología. Y cuando tú comparas, Argentina producía un Mercado Libre en 97, un Globant en 2001, un Patagon en 99, y aquí no había nada. Entonces, esta decepción hoy en día se convierte en una gigantesca oportunidad porque tenemos que acelerar esta brecha que no obtuvimos en la primera década. Luego tienes el nacimiento de un sector de tecnología. Todos éramos primerizos. Yo recuerdo cuando estábamos viendo a los Yaxi, a los Carrot, a los Petsy, eran emprendedores primerizos, inversionistas primerizos, nosotros primerizos en esto. Y evidentemente este inicio no todas llegaron al éxito que pueden tener porque la infraestructura, porque todas las condiciones no están reunidas. Y para mí los hitos muy claros que llegan son, primero, la primera ronda superior a $100 millones de Clip con Adolfo Babatz, que no solamente por su tamaño, pero porque trae a GA y a SoftBank volteando por primera vez en una ronda especial a México. Y esto era validación de un emprendedor fuera de serie, de una oportunidad gigantesca de mercado, creación de valor y validación de México. Y para mí esta ronda es muy especial porque es la que abre la ventana y que abre, digamos, una avenida hacia los siguientes. Luego, en paralelo, tienes a Linio, que cuando Linio llega a México con una tesis de Rocket Internet, con todo un concepto de hacer un marketplace, se dan cuenta de la ausencia de talento tecnológico y técnico en México. ¿Y qué sigue? Una ola de importación de talento que el día que llegaron a México a través de Linio, aprendieron el mercado, entendieron a México, se enamoraron de México, como a muchos extranjeros nos pasa cuando llegamos, y después decidieron de ser una siguiente compañía. Y hoy explicas alrededor de 80 compañías, Kavak, Luna, Moons, Urban, 1, 2, 3, que nacieron, digamos, dentro de Linio para después. Luego tienes, para mí, otro gran hito del ecosistema es el non-exit y el exit de Corner Shop. Que esto para mí fue súper importante porque el ending game de un ecosistema próspero de emprendimiento tiene que ver con salidas. Y las dos para mí fueron muy importantes, porque la primera, que no resultó positiva por una no aprobación de la COFECE, por Walmart, etc., no voy a rehacer la historia, pero uno, nos unió como ecosistema porque todos levantamos la voz para decir, necesitamos agilizar estos procesos y ser mucho más veloces en las respuestas que podemos dar. Y luego los emprendedores lograron capturar una siguiente salida. De salida para mí fue fundamental y yo asocio mucho Corner Shop, por más que nació en Chile, al ecosistema mexicano, porque, bueno, digo, ha sido fundado aquí. Y luego tienes Kavak, y luego tienes Bitso, y entonces empieza, pero me gusta mucho recordar todo lo que pasó antes, porque de verdad, a los que nacieron ayer y que piensan que es una obra de magia, de verdad no. Es un trabajo largo, es un trabajo de co-creación, de colaboración, en donde cada quien fuimos metiendo las piezas que nos correspondían poner. Y hoy en día yo veo un panel como este, con grandes amigos, grandes emprendedores, pero ya están los role model, o sea, de verdad ya empiezan. Y todos ustedes aquí representan algo que a mí me encanta. Courtney, que es vocera de Women in Tech, acabamos de sacar un estudio y es gran vocera y creo que de verdad vas a inspirar a muchísimas. Tiene esa confío que también en un ya, perdón. Regresé, ¿verdad? Sí, ya sabes. La tecnológica Perdóname. revolución en México. Regresamos. Sí. Entonces, está nada más comentando, tienes a confiar la mejor prueba de que es live. Sí. Exacto, sí. Luego hablamos de estos emprendedores extranjeros que emprenden en México. Acabamos de sacar un estudio sobre Foreign Entrepreneurs en México. Inclusive, y con esto cierro, llegamos a Cancillería
para decirles, Cancillería, tienen una oportunidad gigantesca de brandear a México, para decirles, bienvenidos nomás digitales, Googlers, Facebookers, todos los que están en US, vengan a Tulum, a Puerto Escondido, a Sayulita, les ponemos infraestructura, un lugar maravilloso. Vengan a México y después van a emprender y van a crear valor. Entonces, de verdad, no puedo estar más optimista sobre el futuro de México en términos de emprendimiento de alto impacto y de sector de tecnología, porque de verdad es un momento único y hay que saberlo capturar. Y ahora sí me cayó, perdón. No, literal, hablé con un product manager en Irlanda ayer, como con tantas ganas de mudarse a México, de nada, ¿no? Y ya das cuenta que las cosas son muy diferentes, que no estaba en 2000, pero en 2014 era muy difícil de conseguir la atención de alguien trabajando afuera, de mudarse a América Latina y trabajar, ¿no? Creo que has tocado otro punto importante también. Es como el talento de una empresa se migra a otra empresa y así es como crecimos el ecosistema, ¿no? Igual como muchos de Mercado Libre ya están en México, están apoyando todos esos startups despegar también. La línea mafia está en todos los lados. Hay un Cabify Mafia ahora también. Entonces, creo que cuando pienso en todos estos unicornios que Kavak, Bitso y los que vienen, es como hay miles de empleados que trabajan para cada una de esas empresas. Entonces, hay un porcentaje que van a salir y empezar su propia empresa y hay otro porcentaje más grande que van a ir y aportar el crecimiento del resto de las empresas. Y esto ayuda muchísimo a los ecosistemas porque ese know-how, no puedes leer en un libro, si lo vives, lo sabes, ¿no? Carlos, creo que hemos tocado muchos puntos. No sé si tienes algo más de agregar sobre ese tema. ¿Está? Creo que no está acá. No está, ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que me gusta mucho, hablando de mi negocio, porque nosotros justo estamos usando un modelo de Estados Unidos implementado en América Latina. Pero quizás podemos empezar contigo, Vicente. ¿Qué tanto posible es de replicar esos modelos comerciales de Silicon Valley en América Latina, particularmente en México? Pienso en dos cosas. Lo primero, creo que hemos sido hemos castigado mucho esos modelos de US que replicamos y pensamos, pues Clip es el Square de México, Luna el Casper, Ben Frank el Warby Park. Requiere una inmensa disciplina de tropicalización, de atender las fricciones que corresponden. ¿Y por qué estos no vienen acá? Pues justo porque es ultra complicado hacerlo. Entonces creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos y sí elogiar a los que saben ver una propuesta de valor en otro mercado y replicarla, ¿no? Porque he escuchado unos comentarios como que pareciera fácil y no es nada fácil. Eso es por primero. Lo otro que sí creo y tengo un sentimiento que el siguiente gran eje en donde vamos a observar como que copycats, ¿no? Con todo lo que implica de tropicalización, me parece que vendrá del sureste asiático hacia México. Creo que hemos empezado mucho US hacia México, pero me parece cuando observo el mercado sureste asiático, veo sus condiciones, lo que mencionó Javier, ¿no? Las grandes compañías que nacieron, la producción que hay de unicornios, de grandes compañías, de empresas públicas y las similitudes que tienen esos mercados con Latinoamérica. A mí me parece que la siguiente gran jugada va a ser más con este eje, más que el US México. Entonces, a mí me parece que es muy sano observar qué soluciones como un WeChat, como un WePay, como estas cosas han logrado transformar economías en otros mercados y analizar y ver si se puede replicar en México y hacerlo. Y insisto en la parte de no menospreciar todo el esfuerzo que requiere hacerlo en México o en LATAM, porque las condiciones son muy distintas. Regulación, pues tú lo sabes, Courtney, o sea, no es lo mismo nómina, gestión de recursos humanos de un país al otro, todas las condiciones que hay. Entonces, realmente hacer que un producto, un valor creado en un mercado también se pueda replicar y escalar requiere muchísima destreza emprendedora para navegar todas las complicaciones que hay alrededor. Sí, es cierto lo que dices, porque recuerdo que antes de mudarme a América Latina en 2014 he trabajado en Venture Capital en Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que sabía de América Latina era este modelo de copycats, porque había los ejemplos de Mercado Libre y Despegar, y es cierto,
punto de vista de afuera es como, fácil, copiamos esta idea, copy-paste, ¿no? Pero después de vivir 4 años en Cabify con Uber acostado, es como, no es tan fácil, ¿no? Es como hay un libro que puedes leer y hay muchos de estos ajustes que tienes que hacer localmente, que son tu realidad en tu empresa, ¿no? Entonces, ya ahora, después de trabajar ahí, tengo mucho más respeto y también como busco mucho más de esos modelos y por qué qué necesitas hacer localmente y por qué no puedes usar esas soluciones extranjeros, porque eso es la oportunidad, ¿no? De localizar las soluciones para el mercado local. Francisco, me imagino tienes mucho de decir sobre esto. Cuéntanos. Sí, yo creo que Vincent justo toca varios de los puntos que yo iba a decir, pero yo creo que las dos principales diferencias, o las tres, obviamente obviando el componente cultural, pero pasan por, uno, regulación. La regulación, por definición, no es igual. Entonces, eso implica que ciertos tipos de modelo de negocio pueden florecer por ese tipo de cosas. Algunos tienen que pasar por una cierta capa. Entonces yo creo que lo que sí es interesante es dónde va a acabar esto y este proceso de colaboración con los organismos de gobierno es relevante, sobre todo por lo que nos importa en los próximos años, ¿no? Hay cosas que se me ocurren tan sencillas como decía Javi, el tema del SPAY. En Estados Unidos ni siquiera tienen ese nivel, o sea, no puedes esperar a hacer una transferencia entre cuentas, ¿verdad? Que tenga eso. Entonces en Estados Unidos le tuvieron que sacar la vuelta de otra forma. En México funciona completamente distinto y de una mejor forma. Pero bueno, yo veo eso, el componente de infraestructura. Y por último viene el componente donde eres parte de Latinoamérica, que son varios países, varios retos, varios componentes, y al final México es de Hispanoamérica el país con mayor población. Entonces tienes una oportunidad enorme sobre cómo poder entender cosas donde quizás no necesariamente existen en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso, Estados Unidos es Estados Unidos y quizás Canadá, ¿verdad? Y en esa parte creo que tienes retos distintos a cuáles afrontar. Pero lo que sí también estoy completamente de acuerdo es que justo este tipo de ciclo virtuoso donde empiezan a existir foros precisamente como este, o empieza a haber estas colaboraciones fuera ahora sí que offline, entre personas, estas migraciones de talento y otro tipo de cosas, estos sí son cosas que se parecen bastante a Silicon Valley y creo que precisamente darán cabida a que existan modelos de negocio relativamente similares, pero teniendo el problema local que se requiere en México y Latinoamérica. Interesante. Fernando, hablando desde el punto de vista de inversionista, ¿cómo ustedes piensan en como este concepto de copycats, como digamos en el pasado? A ver, me parece interesantísimo y coincido mucho con Vincent. Hay una falsa percepción de que es como inferior a ser un copycat o que tiene menos mérito. Y hay toda una narrativa ligada a, oye, pero qué bueno que en Latinoamérica empieza a haber mucha inversión y empieza a haber muchos unicornios, pero nos falta el deep tech, nos falta el intellectual property y estamos rezagados en la medida que no haya high technology desarrollándose. Y yo creo que no es así. Yo creo que de nuevo, si pensamos en el largo plazo, si pensamos en la atracción de talento que está teniendo México, la madurez que están teniendo los emprendedores y particularmente emprendedores, y coincido con Vincent en eso, que están repitiendo, que están siendo emprendedores mucho más probados, lanzando nuevos negocios y que se van borrando las fronteras, toma más peso relativo, al menos cuando yo evalúo dónde invertir en una empresa, es mucho más importante, oye, ¿qué tan bien resueltos tienes tus canales de distribución? ¿Qué tan claro tienes el entendimiento de tu mercado objetivo? ¿Qué tan claro tienes los mecanismos de escalabilidad? ¿Qué tanta capacidad tienes de atraer al mejor talento del mundo? Y yo por lo menos hasta ahora nunca he ocio en función de cuántas patentes se tienen y cosas así, que son como un discurso que dominaba mucho en los años 90 o principios de los 2000 y todavía muchos de los rankings de innovación y de la competitividad tecnológica del país está basado en cuántas patentes logran las universidades y yo creo que tenemos que dejar atrás ese paradigma. Lo que queremos es
más y mejores empresas más grandes que lleven más y mejores productos. Y entonces, si la línea de código patentable se hizo aquí o en el sudeste asiático o en Estados Unidos, estás llevando una propuesta diferenciada, defendible, con barreras a la entrada, con efectos de red, con economías a escala, con un moat suficientemente grande que puede construir una empresa enorme, ahí hay una creación y captura de valor gigantesca. Y cuestionar cuestionar como desde un punto de vista muy nacionalista, sí, pero no se desarrolló el core technology en México, yo creo que pierde el punto de todo lo que estamos construyendo aquí. Yo sí creo que en la medida que más madure el ecosistema, que más atraemos talento, que más hay pruebas, habrá tecnología más específica, y coincido con Vincent en el punto de los patrones de conducta y los patrones de consumo de las sociedades en países emergentes son distintos, y tenemos a veces similitudes más próximas con Indonesia o con Malasia o con India o con China o con Europa del Este que con California. Y eso, quien lo entienda, y en ciertos renglones, ciertos patrones de conducta. Y con Brasil. Y con Brasil. Y va a sacar negocios, muy potentes, sin duda. Sí, es interesante porque recuerdo cuando estuve en mi maestría y conocía a los varios latinos de mi clase y todos estaban usando WhatsApp y ninguna persona en la clase de 400 personas como Stanford sabía que era WhatsApp, ¿no? Y todos los extranjeros, no solo los latinos, pero del este y de todo el mundo, X de Estados Unidos, sabía que era WhatsApp, ¿no? Pero creo que es un buen punto que hay muchos disimilitudes entre América Latina en Estados Unidos también de tomar en cuenta. Javier, me gustaría tocar la siguiente pregunta contigo. Pensando en el futuro, ¿cómo se pueden formar las bases para que los proyectos de emprendimiento tienen un mayor impacto o lo más éxito? Yo creo que sigue sobre la línea que estaba hablando Fer. Y es, para mí, bueno, una de las cosas que tiene más increíble en México es su cocina. Entonces voy a hacer una analogía a la cocina, ¿no? No sé si alguno de ustedes aquí cocina, pero cuando empiezas a cocinar, lo que haces es leer libros de receta y luego tratas de recrear la receta. Y eso es un poco, creo que, donde empieza todo el auge tecnológico, ¿no? Estamos agarrando recetas que hay en otros lugares y las estamos replicando y estamos aprendiendo a cocinar en ese proceso. Y creo que ahora, a medida de que hay repeat entrepreneurs y a medida de que se están borrando las barreras, empezamos también a entender más nuestras raíces, problemas que son específicos para mercados emergentes, y empezamos a trabajar en ellos y a crear nuestros propios platos para seguir con la analogía de la cocina, ¿no? Y creo que eso empieza a pasar de ser un lugar en donde traemos cierta tecnología y importamos, a ser un lugar en donde creamos nuestros propios platos, a ser un lugar en donde exportamos nuestros platos y exportamos nuestra tecnología. Entonces creo que donde vamos a empezar a ver un crecimiento gigantesco en los próximos años es en esa bajada de barreras y el decir emprendimientos que se lancen en México, que crezcan hacia Brasil, que crezcan hacia el sureste asiático y que aprovechen esas similitudes de mercado que existen entre las regiones. Y ahí vamos a ver un crecimiento gigantesco, y eso es un poco lo que está pasando. Y cuando vemos el ecosistema, por ejemplo, de China, pues eso es, ¿no? Pasaron de ser un lugar en donde al principio traías ideas y tecnología de afuera a hoy por hoy, o sea, sin duda están innovando a un paso aceleradísimo, ¿no? Y creo que no te puedes saltar los pasos, o sea, así como en la cocina no te puedes saltar los pasos y querer ser chef el día de mañana y decir, se me ocurrió una idea y la voy a hacer sin haber entrenado y replicado. Creo que es lo mismo para emprendimiento. Entonces, todo lo que se ha hecho, regresando a lo que hablaba Vincent, ha ayudado a que estemos en este punto en donde ya estamos empezando a meter ciertos elementos desde la raíz de nuestra región y creando nuevas tecnologías. Es muy cierto, ¿eh? Viví en China en 2005, 2006
Y recuerdo había copycats de todo hasta el pixel en la página web. Literal, era un copycat con otro nombre. Recuerdo el logo de Starbucks, 100% copiada como con tiendas de Starbucks que no eran Starbucks, ¿no? Pero hoy en día, como menos de 20 años después, es otra cosa, ¿no? Ellos están liderando en innovación, en AI y muchas otras áreas, y creo que lo mismo va a pasar acá. No sé, Francisco, ¿tienes algo de agregar acá? Estás en mute, estás en mute. No, yo creo que, mira, en eso a nosotros personalmente nos tocó vivirlo. Igual, creo que, como dice Vincent, por lo menos pensar en ciertas cosas, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que los mercados que se pueden atacar desde un emprendimiento digital se están abriendo, se están ampliando. Puedes empezar a soñar más grandes. Y en esas cosas, el tema es que en el pasado, igual como decía Vincent, había los mercados libres, había otros, pero en México no había algo que te enseñara que hubiera un mercado tan grande. De hecho, por ahí llegué a escuchar que México tenía un tamaño de país incómodo, porque era los países chicos, por definición, empezaban a pensar en que, ¿sabes qué? Tengo que salir multipaís o si no, no alcanzo un mercado grande, con lo que eso implica. Y los países muy grandes se enfocaban ¿sabes qué? Yo me enfoco en mi país y no me importan los demás. Y México tenía un punto en medio donde como que terminaba de ser grande, pero no tan grande. Y creo que este tipo de historias están empezando a provocar que la gente se empiece a dar cuenta que efectivamente hay mercados enormes que se pueden atender y que hay muchas similitudes y otro tipo de cosas. Y en eso yo creo que es labor de todos los emprendedores o los participantes de todo este proyecto en cómo podemos hacer que los mercados se vuelvan más grandes, ¿no? Sin llegar a un punto donde no hay una diversificación, ¿no? O sea, no puedes estar en un punto donde tienes un nicho donde atiendes a 15 clientes, tampoco puedes estar en un punto donde tienes millones y millones, pero tienes un producto tan genérico para esos millones que no les terminas de resolver un problema. Entonces, encontrar esa línea es interesante, pero definitivamente se ha movido más hacia el segundo en los últimos años. Sí, importante, ¿ah? Me gustaría como transicionar a temas de levantamiento de capital, ¿no? Empezando contigo, Fernando, ¿cómo podemos impulsar más inversión en la alta tecnología en México? A ver, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo logramos que el supply side vaya al mismo ritmo que está el demand side en términos de dinero, digamos? Hay muchos más emprendedores, hay muchas más propuestas que apuntan la mira más alta y que quieren algo más ambicioso y llegar a ser más grandes. Y el lado de la inversión tiene que venir de la mano. Yo creo que se han hecho pasos enormes. Yo creo que México tuvo muchos aciertos. A veces nos cuesta reconocer aciertos y hubo grandes aciertos a nivel de política pública en esta transición que contaba Vincent en los últimos 10 años, que permitió la creación de una serie de fondos en las fases tempranas. Y es normal tener una cierta pirámide y que de esa base de fondos que nacieron en esos años, algunos transicionaron a ser un poco más grandes y poder hacer series B, y algunos van transicionando a ser todavía más grandes. Y esas bases se hicieron bien en su momento. Yo creo que no se deben abandonar porque es muy frágil todavía esa pirámide de inversionistas institucionales y estoy convencido que el inversionista internacional que está llegando a nuestros países le da mucho valor al conocimiento local y que esa mancuerna va a ser, digamos, como el steady state, donde hay un valor por ser un inversionista local, hay un valor enorme por ser un inversionista internacional que conoce de los modelos y que los ha hecho en muchos otros lados. Y para eso tienes que como corregir algunos eslabones que están dañados o que están débiles y complementar con otros eslabones. Y entonces, lo que yo creo que tiene México muy bueno es un acceso a un pool de dinero gigantesco, que es el de los fondos de pensiones. Las AFORES son un pool que da la gasolina suficiente para mantener este crecimiento enorme y que tiene los incentivos correctos para buscar el yield, para buscar el spread en tasas o el alfa suficiente para decir, oye, yo que compito en un mercado de dar los mejores retornos, necesito buscar dentro de activos alternativos quién me da puntos bases adicionales en el largo plazo para mis ahorradores, para mis futuros pensionados, para que tengan mejores retornos. Y la evidencia es que las inversiones en venture capital pueden dar ese alfa.
Hay un sesgo que duró muchos años, muy basado en la reventada de la burbuja de Internet en el 2000, 2001, 2002, que dañó algunos vintages y que de ahí se hicieron algunos estudios y decían, uy, el venture capital en el agregado no necesariamente da los mejores retornos. Yo creo que eso queda atrás y cuando ves realmente la historia del venture capital en el largo plazo, no solo en Estados Unidos, en Europa, en mercados que han alcanzado un poco más de madurez, es sin duda una allocation que debe ir creciendo. Y cuando las AFORES, los fondos de pensiones en México, entiendan el allocation adecuado al venture capital y ese alfa, ese incremental de puntos base en los retornos de largo plazo, y hagan ese trabajo, verán, oye, pues hay todavía una oportunidad de buscar invertir en el cuartil superior de fund managers que van a estar haciendo el deployment de dinero en estas empresas que estamos viendo que están creciendo, que estamos viendo que están teniendo rondas incrementales y que estamos viendo, y ahí regreso al punto de Vincent, que me parece el esencial, estamos viendo que están teniendo salidas y eventos de liquidez, y entonces quiero seguir fortaleciendo a esos inversionistas. Y no estamos inventando el hilo negro, esa es la gran transformación que tuvo Estados Unidos en Silicon Valley. Cuando los fondos de pensiones americanos empezaron a invertir en Venture Capital, los Sequoias, los Paylocks y los Accels del mundo pasaron de ser boutiques a ser grandes promotores de la innovación. Ese cambio todavía se tiene que dar en México. Y para cerrar, y esto es un ciclo que se tiene que dar a partir de darles evidencia de que lo estamos haciendo bien. Y aunque en el ecosistema sentimos la estupenda noticia de Javier de ayer, la maravillosa noticia con Jerry Giacomani, las vemos todos los días, las AFORES lo que ven es cuál es el rendimiento observado que tengo en mis portafolios y eso se da con salidas. Más salidas, más apetito tendrán los inversionistas y el ciclo, digamos, the wheel will keep turning. Súper interesante porque creo que nosotros en el nivel de emprendimiento no pensamos mucho más arriba, pero de todas maneras tiene un gran impacto, ¿no? Vicente, ¿qué piensas? Sí, quería agregar algo porque hablaba Fer de evidencias. Yo les voy a dar un par de datos que son muy alentadores. En el 2018, en México se levantaron $217 millones con 93 deals, que fue como que el primer piquito ahí de los 2012 para acá. 2019, $929 millones con 101 deals, ¿no? Que fue así el gran boom. Recuerdo junio de 2020, o sea, plena pandemia, la gente, o sea, todo en stand-by. En junio del año pasado estábamos en 320, o sea, estábamos a una tercera parte del año histórico. Cerramos el año con 1.3 billions. Año récord, año histórico, plena pandemia, y se puede explicar, los empresas son contracíclicos. En Endeavor siempre decimos, when economies turn down, entrepreneurs turn up, ¿no? Es evidencia otra vez que el emprendedor es anticíclico. ¿Saben cómo estamos al día de hoy? Y no tengo la de Jerry, de Clara de ayer, sí tengo la de Yalo. Hoy en día estamos al 27 de mayo, estamos a $767 millones en 28 días. Es espectacular. Evidencias hay. O sea, ya si las AFORES y la gente ya no lo entiende, y sé que nosotros vemos un mundo invisible para muchos otros, pero de verdad evidencias están. Lo que creo que sí es, hay que saber premiar los fondos que lo han hecho mejor, de la misma forma que le tengo un enorme respeto al emprendedor serial que mencionaba Javier. También el inversor serial aprende, no es lo mismo un OLVP en su Fund 1 que en su Fund 3, y entonces como que sí creo que sí hay que hacer creo que fondos mejor y ubicados en la cadena, ¿no? Un poco angel investment, un poco más arraigado con emprendedores, sí que sí exista más en seed, en semilla, que haya growth y que haya salidas, o sea, como que se tiene que repartir mejor, pero estamos por ver grandes cosas. Yo también creo que estamos por ver grandes cagadas, porque también lo que está pasando es, México es booming, la industria es booming, todos dijimos esto,
pero esto provoca un FOMO effect y entonces hay mucha gente que ahora se trepa a una industria sin entenderla, sin tener racionales y entonces yo creo que estamos por ver una cantidad importante de errores en el ecosistema de inversión y esto otra vez vamos a tener que tener un ojo clínico, regresar a las entrañas de los negocios, a ver los propósitos del emprendedor, a ver sus credenciales, su capacidad de ejecución, su ambición por escalar un negocio y crear valor. Porque mucho ojo, cuando llega un sector muy booming, muy hot, también se trepan muchos mercenarios en todos sentidos, del lado del emprendedor, del lado del inversor, y eso sí habrá que ser muy cuidadoso de las exageraciones en cuanto al tema de inversión. Pero muy prometedor, las evidencias se las di, están clarísimas. Sorry, estoy mute. Sería interesante entender un poquito de qué está haciendo la parte de gobierno, de impulsar este emprendimiento y también como esa parte de inversión de capital. La verdad es que poco. Hubo esfuerzos con muchísimos errores, con muchísimas áreas de oportunidad, pero también que pusieron el tema en la mesa y que cambiaron un paradigma. México vivió muchos años con un paradigma, y a mí me gusta repetir esto porque a veces nos olvida. La historia oficial desde un punto de vista del gobierno es: existen las microempresas, existen las pequeñas empresas, las medianas, las grandes, y son silos aislados y hay que hacer política pública para cada silo. Y lo que se logró en política pública fue decir, no, hay un tema más dinámico, hay la capacidad de apoyar empresas para que después sean grandes. Y eso me pareció un acierto que se está abandonando de nuevo, que estamos regresando a una lógica en donde la política pública debe atender al microempresario o al autoempleo. Y sin duda México tiene un problema de distribución del ingreso en donde la política pública debe estar enfocada en aquellos que tienen menos oportunidades. No voy en contra de eso, pero sí el entendimiento de que el mayor beneficio que puede tener México es crear grandes empresas y apoyar el crecimiento, la creación de muchos empleos formales al apoyar estas grandes historias, se ha perdido. Cuando un ecosistema madura, entonces yo veo como dos partes. Una es reconocer el enorme valor que tiene la política pública en la creación de un ecosistema como el que estamos alcanzando, y eso se vio en Estados Unidos. Y dos, cuando el ecosistema está alcanzando madurez, el no estorbar, el permitir que las fuerzas del mercado funcionen y que con una adecuada regulación específica por industria, la dinámica de competitividad, de competencia, de globalización funcione por sí misma. Y entonces México no tiene el nivel de madurez como para decir abandonemos la política pública, pero si la política pública en temas de emprendimiento no casa con el eje rector de la administración actual, busquemos por lo menos lo segundo, busquemos el que se permita que esta buena dinámica que estamos observando no esté intervenida por políticas públicas distorsionantes. Súper interesante, ¿eh? Bueno, me gustaría como cambiar el tema un poquito, hablando de qué más necesitamos para impulsar el emprendimiento en México. Creo que esto también es el $1 million question, ¿no? Si podemos empezar con Javier, cuéntanos. Yo creo que una de las, tal vez, limitaciones más fuertes que siempre hay en esto, yo empezaría con un tema de mentalidad y mindset, ¿no? Porque al final creo que el creérnosla y el verla posible, pues te da la energía y las cosas para poder hacer cambios que otros creían imposibles. Entonces yo empezaría por ese punto. Creo que si ves, hay una historia de dos Méxicos y puedes ver a México desde un punto de vista de decir las cosas no funcionan, no vamos a salir, no tenemos las políticas que necesitamos, no hay apoyo, no hay inversión, y está esa parte, ¿no? Y ese es un lado de ver historia. Y por otro lado es ver la historia y decir, precisamente por todas las carencias que hay grandes oportunidades, y en esas carencias y en esas oportunidades que existen, se replican alrededor del mundo, ¿no? Entonces,
Yo lo que veo es un tema de narrativa también, que necesitamos empezar a cambiar, que necesitamos empezar a decir que estos gaps que existen hoy en día son nuestras mayores oportunidades, porque otros países del mundo también las tienen, ¿no? Y si nosotros aprendemos a operar en países así de complejos, el exportar tecnología hacia la India, hacia el sureste asiático, que tienen este tipo de dinámicas parecidas, se vuelve más fácil desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que cuando podemos partir ese dos Méxicos en eso, ¿no? Puedes partir, por un lado, tecnología que está creada tal vez clase media alta y alta, ¿no? Que está ahí. Por otro lado, tienes población clase media, clase baja, y ahí hay una oportunidad gigantesca de inclusión, de empoderamiento y de cambio. Y creo que esa es una de las cosas desde el punto de vista de narrativa que podemos apalancar, que podemos usar para atraer el talento, para atraer la inversión que es necesaria para ejecutar todo esto. Una anécdota pequeña, o sea, para nosotros hoy por hoy, no sé si a ti también te ha pasado, Courtney, me imagino que Francisco también, cada vez está volviendo más fácil traer talento de Estados Unidos. Y la forma como de decir, oye, existen todos estos problemas aquí y tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, es sumamente atractivo. Entonces yo creo que hay una narrativa de eso. Creo que podemos aprovechar también la belleza que tiene el país desde un turismo de emprendimiento, ahora que estamos en un remote first, para traer más personas aquí y abrirnos mucho más desde ese punto de vista. Entonces, me iría desde el punto de vista de la narrativa antes de irme a temas tácticos. Sé que es un poco filosófico ponerlo desde ese punto, pero creo que desde la historia ahí cambia, y cuando empiezan a ver esas historias y esa creencia, todo lo demás sigue. Interesante, ¿ah? Y sí, lo que dices, como con trabajo remoto todo es más posible, pero también la pérdida de buenos miembros del equipo, ¿no? A Silicon Valley, a cualquier startup en el mundo, ¿no? Porque eso está pasando también, ¿ah? Sí. Pero creo que Y regresa a muchos ese están punto, nuestro favor. ¿Qué? Si vamos a tener tanta competencia global, creo Sí. que todos van a tener la oportunidad de ganar muchísimo dinero, y se vuelve un tema de qué problema es más interesante de trabajar y dónde puedes tener un mayor impacto. Exacto. Y ahí vamos a ser mucho más competitivos, ¿no? Sí, creo que como entrevistando a un candidato el otro día me dijo, bueno, la empresa parece como cualquier empresa de Silicon Valley, ¿no? Que creo que es un honor de escuchar algo así, ¿no? Pero está hablando de la diversidad que tenemos relacionado a todo ese trabajo remoto de gente en varios países y inversionistas de ambos lugares, ¿no? Bueno, Francisco, me imagino tienes algo de compartir sobre este tema. Yo creo que hay par de cosas, como dice Javi, tenemos toda esta parte donde efectivamente podemos ir incentivando este tipo de cosas. Yo lo que por lo menos percibo es que de alguna forma el componente de la vinculación de estos casos de éxito con el sistema educativo, sobre todo en alta educación, es bien relevante, porque también tienes que tener la capacidad de personificar estas historias de éxito y conectar los puntos como para poder formar mapas mentales de cómo puedo, estoy donde estoy, llevarlo a un punto más adelante, ¿no? Creo que ese sería el paso número uno, porque todavía siento de alguna forma donde existe este incentivo, por lo menos yo, ingeniero en sistemas, de vete a Estados Unidos. En lugar de, o sea, todo eso está disponible en México, lo puedes hacer ya. Es lo que yo le digo a la gente. Yo me fui a Estados Unidos porque yo soy hijo de ingenieros en sistemas, que me tocó ver cómo tecnología era un mal necesario en las organizaciones en lugar de una ventaja competitiva. Y entonces yo nunca quise trabajar en México, y para mí crear Confío fue construir el lugar donde yo siempre quise trabajar cuando terminé la universidad. ¿Qué ocurre? Si empezamos a hacer este tipo de acercamientos, vamos a poder formar este tipo de cosas y nuevas historias empezarán a surgir. Para mí eso es relevante, casi que lo tomo como una labor personal, pero a la vez, por otro componente, yo creo que
Una cosa que me parece interesante es que en la innovación hay desperdicio porque estás intentando algo que no se ha hecho antes, entonces tienes que darte permiso de equivocarte. Entonces, también de alguna forma, ¿cómo vamos facilitando a nivel motivar a los emprendedores a que se puedan aventar a crear proyectos y que no haya un castigo fuerte en caso de que haya fracasos? Y al final no es un fracaso rotundo, es un fracaso en función de qué es lo que está pasando y los más maduros empezarán a self-select hacia volverse los mejores. Interesante, ¿eh? Vicente. A ver, yo creo que ¿qué nos hace falta? Más salidas me parece fundamental, porque las salidas, insisto mucho en que las salidas desplegan hacia atrás toda la creación de riqueza, es decir, los founders tienen un cash out, pueden hacer un segundo emprendimiento, empezar a invertir, los key employees que tenían stock option y empiezan a recibir esto de haber sido partícipe de una aventura cuando nada era evidente y de tener un reward por esto. Entonces todavía carecemos de evidencias un poquito de este tema. Yo creo que los SPACs pueden ayudar un poco a que exista más salidas públicas con un vehículo más sencillo. Hoy en día los corporativos están voltando más hacia el emprendimiento, lo están haciendo de manera bastante torpe y poco congruente, pero eventualmente llegará a tener más oportunidades de salidas. Coincido mucho con las historias. Lo que pasa es que nosotros somos biased porque vivimos y consumimos emprendimiento 17 horas al día. Pero de verdad, el mundo que estamos hablando es invisible para muchísima gente. Y entiendo que también para la juventud. Y nos toca hacer que estas historias, sus historias, permitan que muchos más se inspiren y digan, si Javier, Courtney y Francisco pudieron, yo también puedo, ¿no? Entonces, esta parte de las historias. Coincido plenamente con Francisco en la cultura del fracaso en México. Siempre digo, tenemos que transitar de una sociedad que castiga de sobremanera el fracaso a ser una sociedad que aplauda el intento. Y creo que ahí como México tenemos un déficit grandísimo porque sí castigamos fuertemente el fracaso. Creo que tenemos que cuando inculcamos emprendimiento en la siguiente generación, hablar de salud mental es extremadamente difícil emprender y no es, y yo quiero combatir un poco con que emprender lo es todo, es súper cool, pues puedo hacer lo que quiera, soy mi propio jefe, mis horarios, no hay más esclavizante, más humillante que una carrera de emprendimiento. Para que Javier ayer anuncie la ronda de 50, tuvo que vivir 50 nos para tener un sí. Tienes que tener resiliencia, tienes que tener estómago, tienes que tener pasión y creo que tampoco podemos hacer creerle a todos que se puede emprender y tal. Entonces, como que ahí sí siento que hay un trabajo de regresar sobre qué significa emprender, qué significa tener un propósito y lo complejo que es detrás de los ánimos y de la resiliencia que existe. Y finalmente, sí, creo que Francisco hablaba de un punto personal. Yo tengo también un legado personal que quisiera dejar al ecosistema, es que hoy en día sigue siendo un ecosistema muy elitista y quienes emprenden son personas con un cierto tipo, por ahí se empieza, o sea, no es que es grave, por ahí se empieza. Gente que tuvo acceso a educación de calidad, un network social, cultural, académico, cierto privilegio y se atrevieron a hacerlo, lo hacen y son exitosos. ¿Qué me gustaría mañana dejar en México? Es un ecosistema más incluyente, pero no solamente hablo de género, y insisto en la parte de que Women in Tech y rostros y voces, historias como las de Courtney son importantes, pero también gente, pues sé que, por ejemplo, David es de Sinaloa, ¿no? Entonces, elevemos esto, que gente que, imagínate el día de mañana que tú puedas emprender desde Torreón, desde Veracruz, desde Oaxaca, siendo de escuela pública, sin tener acceso a condiciones favorables, que si tú tienes una gran idea, un deseo de hacer los sacrificios necesarios para llevarlo, las condiciones te permitan tener acceso a capital, ser una historia de éxito y que eventualmente vas a hacer un paid forward a tu estado y esto va a crear historias que van a cambiar. Ahí sí creo que tenemos que trabajar. El ecosistema de emprendimiento hoy es Roma, Condesa y Polanco, ¿no? Para hacer un cliché medio burdo. Me encanta que hoy se está empezando a hacer, pero sí, esto va a ser importante. Si queremos cambiar a México, lo tenemos que cambiar en todas sus latitudes. Y eso es una tarea que vamos a tener que tener todos nosotros, en todos sus géneros, en todos sus tonos de pieles, y eso sí, para mí sería importante que si pudiera dejar un legado y ser
recordado por algo es haber puesto un granito de arena en que la construcción de ecosistemas fuera de esta cuna medio elitista se pueda dar en todos los horizontes de México. Yo quiero agregar, yo soy de León, Guanajuato. Crecí ahí y fue hasta la universidad que salí de la ciudad. Interesante, ¿eh? Y Fernando, algo de agregar desde el punto de vista de inversor. A ver, me parece que esta plática es riquísima, que se han tocado los puntos clave. Y retomo este último punto de Vincent. O sea, Vincent dice, yo quiero tener este legado. A mí me parece que eso pone un foco en donde continúa la conversación, que es, tiene que haber intencionalidad en hacia dónde vamos. No es solo pues aquí ya hay una cierta inercia y de repente pues hay apetito por los inversionistas y entonces hay cada vez más emprendedores y entonces hay cada vez más historias y simplemente tenemos una como ley de los grandes números que va a hacer que pues haya grandes descalabros, grandes errores y más unicornios. Tiene que haber intencionalidad. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos apuntando? Y entonces ahí hay varias cosas en la mesa. Pues entonces democraticemos el acceso al ecosistema emprendedor para que niveles menos elitistas también accedan. Hagamos emprendimientos que realmente ataquen los grandes problemas en México y no simplemente sigamos patrones criticables en Silicon Valley en donde el grueso de las soluciones son de nuevo segmentos privilegiados dentro de la sociedad americana. Aseguremos que damos estabilidad a los retornos y a las historias de los inversionistas para que haya continuidad y tengamos más resiliencia, porque van a haber descalabros, yo coincido en eso, va a haber, antes los fracasos eran los fracasos chiquitos, ahora va a haber fracasos grandotes y eso que no nos saque de rumbo. Y a mí me parece que si esto se ha construido en los últimos 10 o 15 años, tenemos que hacernos las preguntas, ¿dónde vamos a estar en los siguientes 15 años? Y la respuesta no es extrapolar el número de unicornios y de mega rondas. La respuesta es cómo se ve este ecosistema consolidado, maduro, con empresas importantes, qué spillovers tiene, qué efectos red tiene, cómo viene la siguiente generación de emprendedores. Y ese diálogo es importante y esa intencionalidad la tenemos que hacer entre los que estamos aquí, este tipo de foros, este tipo de conversaciones, este tipo de gente, las experiencias que tienen ustedes son valiosísimas para extrapolar y para llevar la agenda a esa conversación y eso es lo que a mí más me entusiasma, pensar en los siguientes 15 años. Me gusta esa idea de hacer cosas con acción y intención. Creo que también podemos como reducirlo a qué puedo hacer yo, ¿no? Para afectar el ambiente y cosas simples, ¿no? Las empresas poniendo objetivos de qué porcentaje de las contrataciones por área tienen que ser mujeres o tiene X nivel de socioeconómico. Creo que es muy importante también para las empresas de hacer internships para que la gente pueda empezar de soñar, ¿no? De lo que pueden hacer cuando se gradúan, que no es como lo normal que probablemente han visto con sus padres y madres, ¿no? Porque definitivamente es un camino completamente diferente. Para cerrar acá, porque estamos llegando a la hora, me gustaría como hacer un round robin rápido como un consejo que puedes dar un emprendedor en estos momentos de incertidumbre, pero al mismo tiempo de tanta oportunidad en el ecosistema tecnológico de México. Empezamos con Vicente. Bueno, yo voy a dejar que los emprendedores de tecnología resuelvan esto. Yo como reflexión final, lo que quiero transmitir es, y creo que Javier lo mencionó, hay más de un México y hay varios Méxicos que atender y creo que hoy en día la pandemia agravó el tema de género. Yo creo que cuando empiezas a ver extrema pobreza extrema en México, cómo se cayeron el país, en realidad la economía se desplomó. Entonces hay que estar muy empáticos y muy conscientes de que hay un México que está viviendo hoy un momento bastante dramático. Y me lleva a lo otro que es, por eso son tan importantes emprendedores
como ustedes, emprendedores que piensan en grande, que tienen la ambición por cambiar una industria, por crear nuevas fuentes de empleo, por crear riqueza. Y yo sí creo que más que nunca está demostrado que los emprendedores son la mejor respuesta para reconstruir el tejido económico, social y cultural de un país y de una región. Entonces, me parece fundamental que hoy elevemos la voz de estos emprendedores porque de verdad son muy necesarios. Y el emprendedor es contracíclico, nacen, crecen y se reinventan en las condiciones más inciertas que existen en las economías, donde muchos otros se ponen muy estáticos y el emprendedor es un ente ágil, adaptable, modificable, que itera para crecer. Entonces, siempre digo, en pandemia hay que saber reconocer a todo el cuerpo médico y cada quien que tiene una blusa blanca cuando se pueda que darle un abrazo por todo lo que hicieron en lo sanitario. Los emprendedores llevan la bandera de estos héroes que van a reconstruir la economía y por eso los admiro tanto, los aprecio tanto y de verdad fue un gusto estar con grandes emprendedores y con Fer aquí en este escenario. Súper. Fer, si quieres seguir. Y si quieres, continúo yo para dejar la palabra final a los emprendedores en línea con lo que dice Vincent. A mí, mi consejo es, a quienes nos están escuchando con un deseo de emprender es, sean ustedes, sean auténticos en su pasión, en lo que quieren resolver, en el México que quieren ver transformado a partir de su propia iniciativa. No caigamos en que estoy viendo cada vez creciendo más, esta como idea de voy a hacer lo que creo que quieren o escuchar los inversionistas. Voy a hacer lo que me va a dar el spotlight o la validación social, porque eso es muy efímero, eso es de corto plazo y eso tarde o temprano te va a dejar un poco vacío. ¿Sí? Lo que yo como inversionista quiero escuchar a los emprendedores es esa pasión de verdad, sí, no puedo dormir mientras siga existiendo este problema y me apasiona tanto atacarlo, resolverlo y lo que traigo yo a la mesa, que soy capaz de atraer el talento, los recursos humanos, los recursos financieros y la resistencia y los siguientes 15 años de mi vida para resolverlo. Hay enorme talento con esa autenticidad, con esa pasión, con ese deseo de ver un México distinto, cambiado, superado. Eso es lo que estamos buscando, no otra cosa, no una narrativa de check the box. Si haces esto, esto y esto, vas a conseguir inversión. La inversión es un medio para. No perdamos para qué estás emprendiendo y cómo cambiamos las condiciones de vida de millones de personas a partir del emprendimiento, como dijo Vincent. Y todo empieza con yo quiero hacer esto porque esto es lo que realmente me mantiene vivo. Y eso queremos escuchar. Creo que lo que pondría es regresar a esa esencia, ¿no? Va a ser duro, te va a tocar, hacer un estiramiento a lo que estás acostumbrado a hacer cuando te avientes a emprender. Y creo que el tener muy fuerte tu porqué es lo que te va a ayudar a pasar todas esas etapas y disfrutártelo, ¿no? O sea, creo que lo que yo he visto de grandes emprendedores es en los momentos donde están pasando por crisis, como que lo que los sostiene es regresar a ese por qué, entender por qué es que lo están haciendo. Y coincido con lo que dice Fer, ¿no? El ser auténticos en eso y realmente resolver un problema. Creo que tenemos una oportunidad única en México en lo que estamos viviendo. Somos una generación que con el acceso a tecnología no tenemos que esperar a muchísimo financiamiento y muchísimos años para hacer un cambio. Tenemos la oportunidad de escribir cierto código y empezar a tener ese código repartido por todo el mundo. Y eso lo que hace es da muchísimas oportunidades de empleo y de generación de riqueza en nuestros países que tanto lo necesitan. Entonces, yo veo como un motor de cambio y de transformación de la región, de salir de pobreza, el emprendimiento, y me gustaría pues invitar a que otros también lo vean desde ese punto de vista del impacto que puede llegar a tener en la sociedad y en nuestros países y cómo logramos transformar las naciones desde el punto de vista tecnológico de México para el mundo. Genial. Y para cerrar, Francisco. No, varios puntos en común. Yo lo que quisiera complementar, para mí, yo trabajé en el sector corporativo Fortune 500 7 años. Entonces, para mí se sintió cambiar a emprender como tomar, como en la película de Matrix, te tomas la pastilla azul o la roja y la que escojas, pero
en ese momento cambió mi vida. El círculo de emprendimiento me pareció fascinante. Conocí gente como ustedes interesantísima. Realmente creo que en ese momento sentí como una diferencia enorme, pero con todos los retos, tal y como dice Javi. No, las cosas no vienen gratis, pero yo creo que la satisfacción que se lleva uno como resultado de eso es lo mejor. Y la satisfacción va sobre el problema que está uno resolviendo, más allá de si rondas de inversión u otras cosas. Precisamente al respecto, una cosa que decimos nosotros es que para nosotros una ronda de inversión no es una línea de meta, es una línea de salida, y más bien es una promesa sobre que ese dinero se va a multiplicar. Y nosotros somos custodios de eso, y es nuestra responsabilidad que eso pase. Si los emprendedores, si el grueso de los emprendedores lo ven de esa forma, lo que va a pasar es que existirán retornos mucho más sostenibles, salidas mucho más constantes, mucho más predecibles, y el ecosistema empezará a crecer. Entonces, yo creo que esas son las cosas que yo le dejaría al grupo en caso de estar pensando de esa forma.